Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Vamos comenzando. ¿Hasta dónde avanzamos en la clase anterior? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Recuerdan el tema, el último que revisamos con ustedes? El flujo de efectivo. Vimos flujo de efectivo. Hasta ahí nos quedamos. Vimos el videito Sí, de la profe. historia de la economía. ¿Eso también vimos? Sí. Ya, ok, perfecto. Ya vamos avanzando con... Ya teníamos que ver lo que corresponde a temas de pensamiento económico. Bueno, la vez pasada, la última reunión, nosotros vimos una rápida revisión de los diferentes modos de producción e inclusive vimos modelos económicos que quedaron vigentes en el mundo. Vimos cuestiones como el dinero, como originalmente el trueque, y cómo ha ido evolucionando la economía hasta llegar a una realidad que es, en teoría, ¿no? El modelo que prima en el mundo, que es el capitalismo, pero un capitalismo con sus matices, ¿no? Y otras adecuaciones, muy diferente a lo que originalmente se consideraba como capitalismo. La idea de ese video, como les decía, era justamente poder tener una idea o recordar lo que en algún momento ustedes ya tienen que haber revisado, que eran estos modos de producción, y en cierta medida también han de haber tenido en algún momento una exposición a lo que son los modelos económicos. Ahora voy a ir a lo que corresponde revisar, que es el tema de los pensadores económicos que no necesariamente desde esa época que vimos el video atrás, anterior, perdón, sino ya etapas más próximas, por ahí desde el siglo XV para acá, para la actualidad, donde comenzamos a ver cierto pensamiento económico que ha marcado y que ha aportado justamente para lo que es la teoría económica. Entonces la idea, si bien es cierto, es un poquito denso a veces el contenido de esta parte, pero la idea es tratar de que ustedes tengan una idea, se formen un concepto con relación a los principales postulados que ciertos pensadores económicos aportaron para lo que finalmente es la teoría económica. Ese es el sentido, tener una idea de qué es lo que cada una de estas personas en el tiempo aportaron y cómo esto de una u otra manera impactó al pensamiento económico. Entonces ese es el objetivo de lo que voy a cubrir el día de hoy. Entonces es bastante larga la exposición que hay que revisar. Puntualmente, nosotros partimos desde lo que es el mercantilismo hasta la escuela fisiocrática, y luego de eso pasamos ya a los pensadores clásicos que dan la base para lo que es la economía. Y ya pensamientos más actuales, donde usted tiene la nueva economía clásica, ya pensamientos mucho más modernos que podrían estar ya más adaptados a lo que es nuestra realidad. Entonces, comenzar a tomar lo principal de ellos para que ir formando en ustedes una base de conocimiento de cómo ha venido evolucionando esto que se denomina el pensamiento económico. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, la primera que tiene que ver con el mercantilismo, ¿no? Entonces yo les pido aquí que se sitúen por allá por el tiempo en que habían los grandes imperios, ¿no? Las grandes monarquías en el mundo, ¿no? Tendríamos los grandes reinos, perdón, en el mundo. Y donde grandes potencias en ese momento como España, Portugal, los mismos ingleses, tenían el control de cierta parte del mundo. Vamos a entender en qué consiste este mercantilismo. Bueno, dice, derivado de su expansión militar e incipiente desarrollo manufacturero como complemento de la producción clásica de la agricultura, se incrementó notablemente el comercio internacional, ¿no? En otras palabras, estos países comenzaron a expandirse a través justamente de victorias militares, ¿no?
pero ya la agricultura quedaba corta y lo que sucedía es que al expandirse, no solamente se tomaban territorios cercanos, sino que ya inclusive avanzaban hasta nuevos lugares que podían estar en el mismo continente o en otros continentes, como lo que finalmente hizo España, Portugal y los mismos ingleses, ¿no? Y eso lo que terminó resultando es justamente en un incremento de lo que sería el comercio entre las diferentes potencias en ese tiempo y otros países que ya se estaban constituyendo. Entonces no existía una economía monetaria, no había también todavía una idea tan arraigada con relación al dinero. El valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como oro y plata. Ustedes recuerdan un poquito lo que les enseñaban en historia, se podrán recordar de que básicamente estos conquistadores llegaron y lo que buscaban eran justamente esos metales, no poder llevar oro y plata, que era lo que les interesaba. Como consecuencia de lo anterior, emergieron de manera natural tres cuestiones fundamentales que generaban una lucrativa actividad comercial. El monopolio de la exportación, eh, esto en el sentido de que estas grandes potencias de ese tiempo inclusive peleaban entre ellas, ¿no? Era muy notorio, por ejemplo, la diferencia que había entre españoles y portugueses y lo mismo con los ingleses, ¿no? Se enfrentaban, inclusive mantenían guerras cruentas entre ellos justamente por mantener este monopolio de la exportación de ciertos productos que encontraban en los nuevos territorios descubiertos y conquistados. También el problema de los cambios y su derivación, y finalmente el tema de la balanza comercial, que ya vendría a ser como una especie de relación entre lo que se llevaba desde esos países hacia los nuevos territorios conquistados y lo que se traía de esos países hacia el viejo continente, o en el caso de los ingleses hacia Gran Bretaña, perdón, hacia Inglaterra. Entonces, eran los tres elementos importantes que deberían considerarse. Ahora, el pensamiento se puede sintetizar de la siguiente manera, ¿sí? Por cierto, ustedes van a encontrar en las diapositivas que les voy a poner, les estoy debiendo, pero les voy a poner, ustedes van a encontrar también en esta partecita el lugar donde pueden encontrar un video que les explica en cierta medida, les profundiza un poco más el tema. Eso no lo vamos a ver aquí, pero aquí en este espacio que está acá, ustedes tienen un video que lo pueden activar cuando ya estén teniendo las diapositivas y podrán verlo para poder comprender un poquito mejor o ampliar más lo que en cierta medida yo voy a tratar de sintetizar en este momento. Entonces, el pensamiento se puede resumir, se puede sintetizar de la siguiente manera. Entonces, primero es minimizar las exportaciones de oro y plata, dado que estos en cuanto a medio de intercambio como dinero o mercancía representaban en definitiva la acumulación de riqueza, la expansión tangible de los beneficios de la actividad exportadora, ¿no? Entonces ellos generalmente querían producir cosas, pero lo que no querían mandar hacia otros lados era oro y plata, porque justamente en esa época el poder en sí la acumulación de riqueza estaba fundamentado en acumular este tipo de metales preciosos. Minimizar la importación de bienes, salvo aquellos que partícipes en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando el ingreso de aquellos que compitan con productos o con aquellos elaborados internamente. Entonces, lo que menos querían era importar, querían producir, pero se veían en la posición de importar ciertas cosas solamente si era necesario para su producción. Entendámoslo como la moneda actual, ¿no? Como lo que nos pasa a nosotros con el dólar. Si ellos querían algo de otro lado, en ese momento tenían que entregar metales preciosos. Es decir, que si querían traer algo de algún otro lado, por ejemplo, especias de la India, deberían haber entregado oro y plata. Y eso no era bueno porque eso implicaba de que se quedaban sin esa riqueza. Entonces las importaciones trataban de reducirse y solamente se importaba aquello que era extremadamente necesario para alguna producción que ellos necesitaran, pero que esa producción se la hiciera de manera local, ¿no? Entonces eso era el pensamiento. Primero, minimizar las exportaciones de oro y plata, es decir, no buscaban sacar lo mínimo de esa riqueza, más bien acumularla. Y también el tema de las importaciones, importaban lo mínimo posible bajo el mismo argumento de que no podía salir esa riqueza, ¿no? Y solamente llegaban a importar cuando era extremadamente necesario.
Cuando sea indispensable importar, que se haga a cambio de bienes internos y no equivalentes en oro. Si ven la posición, o sea, podemos importar, pero debo tener claro de que esta forma de pensamiento se busca acumular la riqueza en función de los metales preciosos. Y eso implicaba de que yo podría importar, pero sí te daba algo que encontrabas acá. Pero si implicaba entregar oro y plata, la idea no era muy agradable para ese momento, porque implicaba desangrarse de esta riqueza. El lograr mejores colocaciones, perdón, a los excedentes internos a cambio de valor duro, es decir, metales preciosos. En otras palabras, esa producción interna trataban de colocarla en otra parte del mundo, pero igualmente con el objetivo de acumular esa riqueza en forma de oro y plata. Y la utilización de manera preferente de insumos nacionales en productos exportables, eh, puesto que estos tenían mucho mayor valor. Entonces lo que trataban de hacer es igualmente exportar, pero cosas que se produjeran internamente y a cambio de eso poder recibir esta. Bueno, eso en gran medida lo que implica el mercantilismo. Entonces, repito, esto lo situamos a manera de tiempo en el momento donde existían estos grandes reinos y básicamente ellos habían ganado terreno en función de la expansión militar, la conquista de nuevos territorios, ¿no? Aquí, como les decía, lo principal era, o mejor dicho, la riqueza o el poderío estaba basado en función de la acumulación de oro y plata, o oro, metales preciosos, era puntualmente lo que se acumulaba, y también fundamentado en el hecho de que comercializaban con otros países, pero bajo siempre el concepto de exportar algo que tú produces, importar cosas solamente si eran necesarias y para complementar producción nacional, y eso implicando de que fuera la menor salida de esta riqueza, ¿no? Era lo que menos querían ver. Y lo que más buscaban también es colocar su producción en otras partes del mundo para sí mismo traer o acaparar para ellos oro y plata. Mercantilismo. Bueno, luego de eso tenemos la escuela fisiocrática. Vamos a entender en qué consiste esto. Entonces, los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que tal disfrute pueda armonizarse con los derechos de los demás. Entonces aquí prima, o lo principal que se pondera en esta escuela es justamente el resultado de nuestro trabajo. Los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para poder proteger la vida, la propiedad y mantener la libertad de contratación, ¿no? Esto me suena un poquito como ir hacia un modelo muy actual, ¿no? Que es justamente el hecho de que se deja de que el mercado tácitamente disponga o marque todo el quehacer de una economía. Entonces, y también la figura, por ejemplo, de lo que se propone en los modelos neoliberales, donde el Estado lo que hace es reducir al mínimo el gasto del Estado, tratando de enfocar ese gasto puramente en actividades que sean estrictamente necesarias para intervenir el Estado. Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, defensa, ¿no? E inclusive hay estados actualmente que en estos modelos capitalistas y neoliberales, donde cuestiones tan difíciles de delegar por parte del Estado, como por ejemplo la seguridad, en países como Estados Unidos esto inclusive se terceriza y hay ejércitos privados que les dan este servicio de seguridad, ¿no? Pero esto de aquí me suena a algo muy actual del modelo económico. Se atribuye al francés Vincent Fourney la famosa frase dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Esto es una frase que siempre en primera instancia nos hacen aprender a los economistas. Y esto en cristiano lo que significa es que básicamente el mercado se regula solo. El mercado ocurre y lo que pasa en el mercado es simplemente el resultado de la propia interacción de los agentes económicos en el mercado. Y la participación del Estado para que el modelo funcione es que justamente el Estado participe en lo mínimo o extremadamente necesario. Es decir, mínima intervención del Estado y dejar de que justamente el mercado se termine regulando. Bueno, para los fisiócratas la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía.
¿sí? Ellos consideraban a la agricultura como algo valioso y la fuente de riqueza, capaz de generar excedente del cual dependían todos los demás. Es decir, el trabajo de la tierra era en lo que se basaba esta escuela de pensamiento. Lo anterior incrementaría la proporción perteneciente a los terratenientes. El excedente se destinaría posteriormente a elaborar y consumir productos manufacturados, con lo cual aumenta la demanda y la riqueza de la nación, ¿no? Entonces, puramente este modelo lo que me dice es que se trataba de explotar al máximo la tierra, y esos excedentes se les daba un procesamiento adicional y todo tenía como sentido justamente eh, hacer que exista la disponibilidad de recursos para motivar la oferta y la demanda. Y eso impulsaba la riqueza de la nación. Entonces, para esta escuela, la riqueza de una nación procedía de la capacidad de producción. Es decir, mientras una nación era más productiva, es decir, no solamente se quedaba en producto primario, sino que le daba algún tipo de procesamiento, era mucho mejor, ¿no? Y a diferencia de la escuela anterior, ustedes pueden ver de que esta no dependía de la cantidad de oro y plata que poseyeran. Es decir, ellos consideraban que la verdadera riqueza era en función de la producción que podía generar un país con los recursos que tenía en ese tiempo. Y la riqueza no venía en la acumulación de oro y plata. Eh, y por lo cual centran en el estudio no el dinero, sino las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico. Es decir, eso es lo principal. O sea, todavía el dinero aquí no cobra una participación muy real. Bueno, el dinero en forma, en este caso, de metales preciosos, no toma una participación muy real, sino que ellos dicen de que hay otras fuerzas que intervienen justamente en la economía y que son las que generan la riqueza para una nación, que tienen que ver con la explotación de sus recursos. Bueno, ahora vamos a ver el pensamiento de algunos de estos señores que aparecen como aportantes de criterios para el pensamiento económico histórico y que han incidido en cierta medida también para el pensamiento económico. Entonces, Kesnay, por ejemplo, él sistematiza la gráfica, y aquí se les viene algo que ustedes ya revisaron, ¿no? Sistematiza y grafica el flujo circular de bienes y dinero. ¿Se acuerdan que no hace mucho revisamos este concepto? Entonces, este modelito que a nosotros nos parecía algo tan sencillo actualmente, en realidad es una postulación teórica, que en este caso lo hizo este francés, ¿no? Entonces, sistematiza y grafica el flujo circular de bienes y dinero en una economía ideal, cuadro económico de Tableau económico, que es donde lo presentaron. Eh, este es el primer análisis sistemático del flujo de riqueza en el que se sentarán las bases de la macroeconomía. En este caso, confiere a la agricultura la máxima importancia, confiriéndole la capacidad de crear riqueza, ¿no? Entonces, las propuestas que él hace o lo que él manifiesta, bueno, primero, el gran aporte es justamente esto de poder graficar los flujos de la riqueza. Y lo que él pensaba, o lo que él creía, es que la riqueza justamente se generaba o estaba basada en puntualmente la agricultura. Y la generación de esa producción era lo que generaba riqueza para una nación. Reconoce la existencia de 3 o 4 clases sociales, obviamente todo esto relacionado con la producción de la tierra. Entonces, en función de eso estaban los dueños de la tierra, los agricultores arrendatarios, única clase productiva, los industriales y los comerciantes, ¿no? Entonces, usted puede ver que aquí hay quienes son dueños de la tierra. Esta tierra no les pertenecía directamente a los agricultores, sino que en ese tiempo esos agricultores alquilaban esos terrenos. Esta gente que se dedicaba a cultivar los alquilaba, no tenían esa tierra propia, y con eso generaban su producción agrícola. Pero esta producción agrícola solo acumulaba valor sumado a las actividades industriales y posteriormente la comercialización de toda esa producción. Pero dentro de todo esto, la base era justamente la agricultura, generando producto que luego se procesaba y que podía ser comercializado con otras naciones. Y eso generaba la riqueza para una economía. Afirmó que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que el producto creado por esos agricultores arrendatarios tiene que satisfacer las necesidades de las 3 clases adicionales existentes, ¿no? Entonces, esa producción justamente viene a cubrir las necesidades de la industria, de los comerciantes y obviamente de los terratenientes también. Bueno, esto era
Quesnay, perdón. Bueno, acá también tenemos otros preceptos con relación a Quesnay. El cuadro económico muestra cómo circula el producto neto entre las clases y cómo se produce cada año. Y ustedes recordarán, ¿no? Si yo lo llevo ese tiempo, justamente me hablaban de estos grupos, cómo tener a las familias, el Estado y la empresa, que está ciertamente este modelo de flujo circular de la actividad económica. Este máximo representante de la escuela fisiocrática argumentaba que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultantes de su trabajo, siempre que se armonice con los derechos de los demás. Esa era su principal postulación. En otras palabras, el resultado de su trabajo era propio del hombre, pero ese trabajo obviamente no podía irse en contra de, respetando los derechos de los demás participantes. De aquí se considera que el gobierno no debería interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida, la propiedad y mantener la libertad de contratación. Esto también es lo interesante que les decía de esta forma de pensamiento, el hecho de que el Estado interviene mínimamente y solamente interviene en aquellas áreas que se consideran como estratégicas para la estabilidad del Estado. Y eso tiene que ver justamente con la protección de la vida, y cristiano tener una fuerza bélica que permita defender el Estado, cuestiones relacionadas con la propiedad y la libertad de contratación. La idea de Quesnay aparece como una reacción ante las restricciones feudales, mercantilistas y gubernamentales que restringía la iniciativa privada. Es lo que podemos ver de este pensador económico. Bueno, avanzando también en el tiempo, bueno, esto fue por allá, él vivió entre el 1694 y 1774. Vamos a revisar otro pensador. Avanzar un poquito. Me salí de aquí porque está enlazado y se me regresa. Bueno, a este pensador económico lo más probable es que sí lo han de ver escuchado en algún momento. Él es Adam Smith, un escocés que vivió entre el 1723 y 1790. ¿Sí? Con relación a Smith, dice, sin duda el aporte fundamental lo constituye la célebre obra Naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, ¿no? Entonces, él explicaba, o él en su obra justamente explicaba por qué las naciones eran ricas unas y otras. Sus ideas fundamentales pueden resumirse en los siguientes puntos. El funcionamiento económico de una sociedad descansa en las leyes de mercado. Nuevamente aquí aparece el tema de leyes de mercado, ¿no? Es decir, que la economía funciona, valga la redundancia, está en función de esas leyes propias del mercado, ¿no? Y en la interacción de los intereses individual y de la competencia. El empresario se ve obligado por las fuerzas de la competencia a vender sus mercancías a un precio próximo al costo de la producción. Ello lo obliga a ser lo más eficiente posible, de modo de mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas, ¿no? Entonces, para resumirles este tema, él habla justamente de la eficiencia que puede generar las leyes propias del mercado, el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si el producto está muy caro, lo más seguro es que nadie lo va a demandar. Si el producto es muy barato, se va a sobredemandar. Y el mercado propio llega a una especie de límite, ¿no? Pero si de repente el productor quiere ganar algo más, tiene que aumentar su margen, y para aumentar su margen, lógicamente tendría que ser más eficiente, ¿no? Y obviamente al hacer eso, lo que va a implicar es tácitamente el precio del producto comienza a bajar, y resultado de la competencia se genera más producción y la economía crece. Entonces, él lo que en cierta medida, o su gran aporte es justamente el ver el hecho de que el mercado tiene ciertas leyes, ciertos principios que regulan las condiciones de los participantes de ese mercado. Bueno, ¿qué más aportó Smith? Perdón. Bueno, Smith fue defensor del dejar hacer, dejar pasar, en cuanto a la no intervención del gobierno en los asuntos económicos, ¿no? Entonces, él nuevamente, quiero que vean el pensamiento que él tiene. Él justamente habla de que el mercado se regula, y tácitamente lo que dice es que el mercado se regula solo, sin la necesidad de intervención de ningún ente externo, sino que el propio mercado se debe de autorregular. Entonces,
En función de ese pensamiento, él creía que el gobierno no debería intervenir justamente en asuntos de la economía, sino que el mercado propiamente es el que debería regularse. Si hay mucho, el mercado regulará para que baje la cantidad disponible en función de variaciones en el precio, condiciones de calidad, número de productores, la entrada y salida de oferta, la entrada y salida de demandantes. Es decir, el mismo mercado se regula, pero sin la participación en este caso, de este ente administrador o este ente normativo que es el Estado. Para promover el bienestar, los mejores medios son el estímulo del propio interés y el desarrollo de la competencia. Entonces, él creía justamente que este interactuar propio del mercado llevaba a que se generara competencia de ese mercado y todo eso recaía en beneficios para los mismos participantes del mercado. El análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación, que sostiene que la distribución del ingreso se distribuye, que la distribución del ingreso se distribuye, valga la redundancia, entre diversas clases sociales, ¿no? Entonces, su teoría de acumulación habla de que justamente el ingreso, la riqueza, se distribuye en clases sociales y de manera preferente entre capitalistas y terratenientes, ¿no? Esto tiene lógica. Lo que él estaba postulando es que hay clases sociales, el dinero se reparte entre esas clases sociales, pero obviamente aquellos que tengan mayor capacidad para poder generar dinero, que eran los capitalistas, los que tenían el dinero en sí o los metales preciosos, y los terratenientes, que eran los que tenían la tierra, eran los que generaban o podían acceder a mayor masa monetaria, mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de riqueza. La fuerza del trabajo asalariada no recibe lo suficiente para permitirles excedente, ¿no? Excedente alguno, perdón, sobre sus necesidades, mientras que los otros dos grupos sociales se podrían tener fondos suficientes para financiar inversiones y para sostener sus niveles de vida normales. Tiene lógica el razonamiento de esto. Entonces, imaginen a un trabajador que solamente recibía su sueldo, su salario, y ese dinero le servía para por ahí alimentar a su familia y no le quedaba nada. Si no le queda nada, no puede ahorrar, y si no puede ahorrar, no puede invertir. Y si no puede invertir, no va a tener una actividad adicional que le genere ingresos, ¿ya? Esto no ocurría con los capitalistas ni con los terratenientes, que ellos obviamente los unos tenían capital y los otros también otra forma de capital, que es la tierra, que servía, ¿no? Que servía para poder generar riqueza. Entonces, mientras los de acá tenían activos trabajando por ellos, un pobre trabajador simplemente recibía su sueldo y era lo que le alcanzaba para poder sobrevivir. Entonces, él vio esta situación y justamente veía que el dinero se distribuía entre las clases sociales, pero había una especie de inclinación, de acumulación del dinero hacia aquellos que contaban con activos que les permitían generar más riqueza. O sea, no es para nada difícil de entender el concepto de lo que proponía Smith. Eh, Dicho excedente... Ingeniero, una pregunta. Pero lo que propuso Smith, miren, en 1723 hasta 1790, estamos hablando del siglo XVIII. Son cosas que son muy actuales, ¿no? Exacto, eso es lo que quiero decir. No ha cambiado nada, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Por eso es lo que les digo. Estos son, o sea, nada es nuevo bajo el sol, ¿no? Ya lo que algún genio, por ejemplo, padre rico, padre pobre, te suele decir todas estas majaderías, esto es teoría económica, ¿no? Esto es teoría económica. En algún momento un pensador lo vio y ya lo postuló. ¿Ya? Entonces, es simplemente alguien que postula algo, pero tú en la teoría económica, tú encuentras ese sustento. Recuerden por qué la economía es una ciencia, porque justamente tiene métodos, técnicas, principios que son probados, ¿no? Entonces, si alguien postula algo dentro de la economía, tiene que ser probado. Y este funcionamiento de la economía es algo probado y que justamente se adapta a la realidad. O sea, si ustedes como padre, yo creo que es, bueno, yo no tuve la dicha de que mi padre fuera una persona educada. Mi padre era un capataz que trabajaba en cuestiones de electricidad, ¿no? Él trabajaba para la empresa eléctrica, ganaba bien, pero no tenía la dicha de haber sido formado intelectualmente como lo soy yo, lo son mis hermanos y lo son mis hijos. ¿Ya? Y sin desmerecer el trabajo de él, pero
en cierta medida eso nos limita a nosotros como seres humanos para poder tener cierta perspectiva de conocimiento, por ejemplo, en este caso, de tener este tipo de razonamientos que nos permiten llevar a hacer razonamientos que pueden hacer cambios en nuestra vida. Lo que quiero decir con esto es que este principio es muy vigente. Usted sabe, por lo menos yo en lo personal les trato de transmitir a mis hijos, que una forma, primero que la riqueza no se construye de la noche a la mañana, ¿sí? A pesar de que hay muchos idiotas ahorita que por hacer tonterías con un video, hacer tonterías en la web, ganan grandes sumas de dinero. En la realidad, el dinero no se construye de la noche a la mañana, toma tiempo. Una fortuna para una familia se construye por varias generaciones, no de la noche a la mañana. Eh, Actualmente se están dando fenómenos como estos, pero en realidad, generalmente, un común mortal que no hace el ridículo, o que no, porque la mayoría de estos youtubers hacen el ridículo, construyen la riqueza, pero en función de como escalones que va teniendo cada familia, y en el tiempo se ve el progreso de la familia, ¿no? Por lo menos yo le transmito a mis hijos que una forma larga, pero en cierta medida no fácil, porque toma su tiempo, implica sacrificio, pero que en algún momento va a resultar es el hecho de llenarse de activos o invertir en activos que luego van a constituir elementos que van a trabajar por ti generando riqueza, ¿no? Entonces, si por ejemplo usted trabaja y usted en lugar de irse de farra, o usted en lugar de comprarse el mejor celular, o de gastarse paseando con el mejor restaurante con la novia, usted dice, bueno, yo voy a llegar, si bien es cierto, tengo que comer, tengo que vestirme, pero prioriza las cosas y parte de lo que gana, esa riqueza que usted genera, la invierte en un activo que le genere recursos. Y si tiene esa forma de pensamiento de acumular activos para generación de recursos, lo más probable es que en poco tiempo, cuando usted acumule varios activos, esos activos le van a generar riqueza, ¿no? Y usted lo puede ver que a veces, bueno, yo ponía el ejemplo de mi padre, pero en realidad hay gente que a veces no tiene el conocimiento, pero en cierta medida se desarrolla una cierta sabiduría. Usted, por ejemplo, a veces ve la gente que trabaja, bueno, ahorita no tanto, pero anteriormente alguien que trabajaba en bus, teniendo un colectivo, un bus de transporte, ¿no? Era una persona que, si bien es cierto, gran parte de ellos no eran formados, no tenían ninguna profesión, pero entendían este principio, ¿no? Se compraban un bus, primero trabajaban como choferes, luego tenían suficiente dinero para poderse comprar un bus, y luego comenzaban a reinvertir, y cuando veían, tenían una flotilla de bus, y luego de eso ya ellos no trabajaban porque todo el capital que tenían lo ponían a trabajar y les generaba riqueza. Todos los activos, perdón, que tenían, lo ponían a generar y les generaba riqueza. Y de esa manera construían su fortuna. Y es lo que resulta. Eh, o sea, a lo que voy es que esto no es nuevo. O sea, esta teoría económica está escrita. Esto que a nosotros nos venden algunos gurús de las finanzas y tantas cosas, son cosas que ya existen y que obviamente tienen sentido y tienen vigencia porque responden a ese análisis, ¿no? Está probado. Bueno, eso complementando lo que estaba manifestando Jesús. Bueno, estábamos entonces en dicho excedente podría destinarse a la ampliación del consumo, pero el resultado para la sociedad sería mejor si dicho excedente de fondos se ahorrara, ¿no? Aquí viene el tema del concepto del ahorro. Las rentas se convertirían en fondos que más tarde ampliarían la producción. Podría considerarse como un determinante básico de ritmo de acumulación y a su vez a la tasa de expansión económica. Bueno, aquí yo también quiero, bueno, es mi pensamiento, ¿no? Aquí yo quiero romper un poquito el mito que siempre nos venden, en el sentido de que si yo ahorro, en poco tiempo voy a tener riqueza. No es solamente ahorrar, ¿ya? Es también, o sea, obviamente ahorrar para acumular. En algún momento lo que tengo que hacer es poner a trabajar eso que he ahorrado, ¿no? Porque siempre nos venden el concepto de que sí, que necesitas ahorrar para que algún momento tengas. O sea, si ustedes se ponen a pensar ahorrando actualmente, lo único que benefician es al dueño del banco o al dueño de la cooperativa, porque usted le entrega dinero barato a ellos, porque le paga tontería por tener el dinero
suyo, ¿no? Y ese dinero él lo coge, se vira y lo presta. Por ejemplo, las cooperativas, microcrédito, 30, 20 y pico por ciento de interés, lo presta, es decir, que toma, a usted le pagará, ¿qué será? Menos de un 5% de interés al año, pero él simplemente en un movimiento sencillo puede llegar a colocar la misma cantidad de dinero ganando hasta 20 o 15 o 20 puntos porcentuales por encima de lo que le paga a usted, ¿no? Entonces, está bien el ahorrar, pero con la finalidad de acumular, hasta que usted acumula y puede tener lo necesario para poder invertir en un bien. Y no es solamente ahorrar para generar riqueza, sino ahorrar para luego ponerlo a invertir. Y obviamente ya en el campo de la inversión, la cosa se vuelve más compleja porque no es solamente invertir por invertir, sino que invertir con criterios de entender el riesgo que se corre al momento de generar una inversión. Por ejemplo, lo más seguro es que hace un año todo el mundo hubiera pensado en invertir en criptomonedas, ¿no? Si usted le pregunta ahorita a la gente si invierte o no invierte en criptomonedas, la gente entiende porque ha venido cayendo casi ya 6 meses continuo, ha venido cayendo el valor de las criptomonedas. Lo más seguro es que la gente dice que no va, no va a esta idea de la criptomoneda, ¿no? Inclusive algunas autoridades monetarias y económicas de varios países dicen que esto podría ser la mayor estafa de este siglo, ¿no? Y hay otros que también dicen de que, bueno, se vino un invierno para las criptomonedas, pero esto simplemente va a implicar que aquellas monedas o aquellos proyectos de estas criptomonedas que sean más sólidos, que sean más confiables, van a permanecer o van a sobrevivir este invierno, y aquellos que sean modelos que se basan solamente en la especulación simplemente van a desaparecer, ¿no? Pero a lo que voy es que implica invertir, pero invertir también tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos. Y ahí ustedes cuando ya, si es que ya no lo han visto, en algún momento verán estas teorías de inversión y que nos hablan justamente del hecho de que yo no puedo apostar, cuando estoy invirtiendo, no puedo apostar a una sola cosa, sino que tengo que diversificar mi riesgo, entendiendo de que los riesgos entre diferentes sectores son independientes, ¿no? Eh, y generalmente esos riesgos puede ser que en algún momento algunos estén a favor, mejor dicho, exista menos riesgo y haya mayor ganancia, y en otros puede ser que haya más riesgo y por ende la ganancia sea menos, ¿no? Entonces, va a depender de eso. Pero, repito, aquí con esto y ligándolo a lo que estamos viendo, es también importante entender de que si bien es cierto, es importante ahorrar, pero no solamente ahorrar, sino en algún momento acumular para poder invertir. Lo importante es que entender siempre el principio de que hay que poner a trabajar el dinero por nosotros. Eh, eso es lo principal. Y bueno, y aquí también en lo personal, yo sí creo que una buena apuesta de inversión es la educación. En cristiano lo que les digo es que invertir en prepararse en algún momento rinde frutos, ¿no? Con la oportunidad adecuada le puede servir a usted para poder mejorar sus ingresos. Bueno, entonces me refiero a Smith, destacó los efectos de la acumulación de los beneficios de los empresarios que se reinvierten en maquinaria, ¿no? Entonces el principio de que si voy ganando, lo que hago es comprar más activos para poder producir. Entonces la reinversión en maquinarias, lo que permitirá mayores posibilidades de división del trabajo y de aumentos de la producción, y por tanto conducirá a una mayor riqueza. El principio es sencillo: si yo gano, no me consumo todo lo que gano, sino que lo que gano lo pongo también o lo utilizo para comprar más más recursos que me sirvan a mí para poder producir. Y en el tiempo, eso conducirá a tener una mayor riqueza. Que tiene lógica lo que plantea, que justamente se comenzó con una pequeña línea de producción, pero en el tiempo va aumentando la capacidad productiva y en algún momento tendrá un monstruo de producción. Y con eso, lógicamente, va a tener mucho mayor nivel de producción y por ende va a generar más riqueza comparado con la situación inicial con la que arrancó. Las ideas expuestas harían que el sistema económico funcionara de manera independiente del gobierno a la de las personas, como si una mano invisible regulase el sistema. Otro criterio también, o otro pensamiento relevante de Smith fue esta propuesta de la mano invisible. Vamos a ver en qué consiste esto. Entonces Smith propone este tema de la mano invisible,
y se esboza como una caracterización del modelo en que funcionan los mercados, ¿no? Recuerden ustedes que ellos básicamente lo que postulan es que el Estado no debe de intervenir, sino que el mercado tiene leyes propias y esas leyes propias son las que regulan ese mercado. Y bajo ese pensamiento, lo que postula Smith es esta idea de la mano invisible, y esta mano invisible es como una forma metafórica de decir, existen leyes que regulan el propio mercado y no es necesario intervenir, sino que cuando ocurre algo, aparece esa mano invisible, aunque suena medio raro, ¿no? Aparece esa mano invisible e interviene y estabiliza las condiciones del mercado. Entonces, no solo asigna las tareas, sino que rige a las personas en su elección de ocupación y hace que se tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. El mercado regula cuáles son las mercancías que han de producirse, ¿sí? Tiene sentido. Generalmente en un mercado lo que se va a requerir va a ser lo que el mercado necesita, porque si se produce algo que no tiene el mercado, no va a tener éxito, no va a tener lógica, ¿no? Entonces el mercado me va a decir a mí qué es lo que necesita. La, la, la esencia de la economía de mercado es que en el todo se convierte en mercancías con un precio y que la oferta de estas mercancías es sensible a los cambios que en ellos se experimentan, ¿no? Entonces, toda esta producción que se genera, todos estos bienes que se elaboran, que obedecen al mercado, están relacionados con un precio, pero esta producción también es sensible a las propias condiciones de ese mercado. El mercado es el mercado el que decide la cantidad de bienes que se producen, ¿sí? Entonces, por eso es que de aquí viene este tema de que el mismo mercado se autorregula, ¿no? Si hay mucho, el mercado, lógicamente, lo que va a pasar es que si hay mucho de un producto, lo que va a pasar es que la gente lo percibe como que es más barato y baja su precio. Al bajar su precio, lo más seguro es que nosotros como productores ya no lo veamos tan atractivo producir porque bajó el precio que nos están pagando y disminuye la producción. Y eso lleva a la larga o en el tiempo nuevamente a alcanzar un nuevo nivel. Y en ese va y viene, finalmente se regulariza a lo que necesita el mercado. Es decir, lo que se produce es finalmente lo que va a querer consumir el mercado. Entonces, es el mercado el que decide la cantidad de bienes que se producen. La demanda por estos bienes incentiva a los productores posibilidades de obtener más beneficios, aumentando la producción de dichos bienes. Estas interrelaciones de consumidores y productores determinan la cantidad de bienes que se producen. Entonces, nuevamente, ese pensamiento de Smith, si lo quieren entender de manera sencilla, este precepto de la mano invisible, lo que dice Smith es que simplemente el Estado no interviene, pero el mercado, perdón, tiene reglas propias que hacen que este mercado solo se autorregule. Eso es lo que les dice Smith. Y explica en cierta medida los comportamientos que tienen oferentes y demandantes, ¿no? Y parte de cuestiones lógicas, ¿no? Si hay mucho de un producto, va a llegar un momento, como les explicaba, de que el mismo mismo mercado va a regular la cantidad de productos. De igual manera, si algo está muy caro, en algún momento el mercado lo va a regular. Es como lo que nos está pasando actualmente, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Los productos escasean. Entonces, ¿quién en su sana lógica pensaría que producir zanahoria actualmente, creo que estaba en, ¿cuánto estaba? Creo que leí, bueno, estaba tremendamente alto el precio de la zanahoria. Profe, estaba a 12 el quintal. ¿Cuánto costaba normalmente un quintal? Yo voy al mercado pero compro libritas, no de quintal. Entonces, yo creo que ahorita, en este momento está más caro, ¿no? Creo que está, no sé, pongámosle así. Pero cualquiera en su sano juicio sabe que $100 por un quintal de zanahoria, no. O sea, en primera instancia, la gente desesperada ha de comenzar a demandar, porque no falta, ¿no? Comienza a escasear algo y la gente se aloca, y comienza a demandar y paga lo que sea, ¿ya? Pero en algún momento, esos agentes económicos van a razonar y van a darse cuenta de que, o sea, si bien es cierto, está escaso, pero no vale tanto, ¿no? Entonces, todas las cosas comienzan finalmente a regularse hasta alcanzar un punto adecuado. Por más que usted necesite zanahoria, no va a pagar lo que sea por un quintal de zanahoria. Y eso usted lo puede ver también en ciertos productos que son, por ejemplo, necesarios para la vida. Imagine el mercado de la venta de sangre, ¿no? Entonces, el mercado de la venta de sangre, si bien es cierto, una pinta de sangre es necesaria, pero bueno, actualmente creo que valen como
$80 creo que vale una pinta de sangre, pero si ya, por ejemplo, subiera la pinta de sangre y valiera 200, 300, 500, por más necesario que sea la sangre, llegará un momento en que no la vas a demandar, ¿ya? Porque obviamente rebasa primero la capacidad económica del consumidor. Y de igual manera, en sentido contrario, si se pusiera muy barata la sangre, o sea, no tiene sentido de que yo voy a comprar, digo, bueno, la pinta de sangre costaba 80, ahorita está en 20. Voy a comprar 10 para tenerlo guardado en la refrigeradora. No, no tiene lógica eso, ¿no? Entonces vas a demandar en función de lo que realmente necesita el mercado. Entonces, esas lógicas que actualmente las entendemos, ahora ustedes entienden de dónde proviene este razonamiento, de dónde viene este pensamiento, ¿no? Entonces, un hombre que vivió, ¿en qué año fue que vivió Smith? 1700 y algo. En fin, ¿qué pasó? Estamos con Smith. Smith vivió por allá por 1723 a 1790. Entonces, miren cómo este pensamiento inclusive tiene sentido y tiene lógica para entender las cosas que actualmente ocurren. Hasta aquí se comprende lo que he dicho, se entiende lo que he explicado. Repito, mi sentido o mi deseo es poderles mostrar a ustedes estos principales exponentes de la economía que han postulado cosas, como ustedes lo pueden ver en este momento, que le dan base a la teoría económica, ¿ya? Y que inclusive ya algunos de ustedes comienzan a razonar de esa lógica que tiene con situaciones actuales que ustedes viven, ¿sí? ¿Hasta aquí se comprende? ¿Se entiende lo que he presentado? Niños y niñas. Sí, está claro. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien, recuerden que es importante también para mí que si algo no se comprende, tienen toda la libertad con la educación del caso, ¿no? De interrumpirme para poder esclarecer cualquier inquietud que pueda surgir. ¿De acuerdo? Entonces recuerden a Smith, recuerden este tema de la mano invisible. Entonces cuando le hablen ustedes de la mano invisible en economía, ya no va a pensar en el cuco, ni la mano peluda, ni nada de eso, sino que usted ya entiende que la mano invisible es el pensamiento que Smith en su momento planteó y que básicamente lo que dice es que hay leyes en el mercado que regulan el comportamiento de ese mercado y que no es necesaria o debe ser mínima la participación del gobierno. Estos son postulados que actualmente, repito, inclusive como en modelos de negocio, en modelos económicos como el actual, el presidente, por ejemplo, postula eso, ¿no? El hecho de que la economía debe ser liberal, el Estado debe participar lo menos posible y la propia economía regular la situación. Es lo que él postula. Pero, obviamente, ya cuando se va a la práctica, se termina entendiendo, por más liberal que uno sea, se termina entendiendo de que el Estado también juega un papel importante y en ciertos momentos, por más pensamiento liberal que tengas, el Estado tiene que intervenir a regular. Entonces ahí está lógico, esto sí cobra. Bueno, entonces estábamos con Smith. Otro pensador que aparece luego, ya estamos avanzando en el tiempo, estamos un poquito más adelante, y tenemos, por ejemplo, sí, perdón, Rogelio, me querías preguntar algo. Sí, disculpe que lo interrumpa. Una consulta, bueno, con Smith me quedó una duda. Bueno, totalmente claro, el Estado no debe intervenir, ¿verdad?, en estos fenómenos económicos, pero ¿y qué hay, por ejemplo, del mercado negro? Me imagino que en la época de Smith también existía, ¿no? Por ejemplo, como ahorita vemos en la bahía que venden productos de segunda mano, piratas, de repente robados. Ya. Ahí existen otras regulaciones, ¿no? Bueno, es que, a ver, el principio debería ser que el mercado no debería, el mercado debería regularse todo. Es decir, que, por ejemplo, si lo que está pasando, lo que dijo recientemente la alcaldesa, nosotros necesitamos yuca para el encebollado, ¿ya? O papas, ¿ya? Necesitamos papas. Entonces, el propio mercado debería regularse de tal manera que puede ingresar tranquilamente la producción, aquí hay la necesidad, ingresa el producto y la gente comienza a demandar y el precio se comienza a fijar solo, ¿ya? Pero existen ciertas imperfecciones que traban el mercado. Para que surja el mercado negro, por ejemplo, lo que tú citas de la bahía, es porque a veces hay ciertos impuestos que hacen que el producto se vuelva más caro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te quieres comprar un PlayStation y tú pagándolo con impuestos, ¿cuánto te cobran? Como 1.500 creo que está ahorita un PlayStation. No me equivoco, más o menos, ¿no? Bueno, 1.000, ponle, ¿ya?
y en la bahía te lo ofrecen a la final en 500, 600 dólares. ¿No? Entonces dices, ¿cómo es la lógica? ¿Ya? Obviamente ahí comienzan a haber ciertas participaciones, en este caso del Estado, para regular, que hacen que este mercado no opere de manera lógica. Si tú abrieras todo, y permitieras entrar a todo el que quiera entrar a ofertar un producto y asimismo a quien quiera demandar, el mercado se regularía de manera lógica. Pero existen pagos de impuestos, existen salvaguardias, ¿ya? Que hacen que en cierta medida son como cosas que vuelven imperfecto a este dinamismo del mercado y surgen estas situaciones alternas que en este caso vendría a ser como una especie de mercado negro. Entonces, en ese mercado negro yo puedo encontrar el mismo producto, pero lo encuentro más barato. ¿Pero por qué lo encuentro más barato? Porque a la final yo lo vendo, pero es porque mi mujer se va todos los meses, se va a Miami, y cada vez que viaja le digo, tráeme un PlayStation. Entonces, cada ida me trae uno, cada ida me trae uno, cada ida me trae uno, y con eso es lo que vendo, ¿no? Pero ahí hay la imperfección de que obviamente este producto no paga impuestos comparado con el otro que paga, ¿no? Entonces, si hubiera la mínima intervención, el precio lo definiría el propio mercado. Para comprenderlo mejor, el tema del gas. Aquí en el Ecuador el gas cuesta 1,60. Si tú te vas a Colombia y te vas a Perú, más o menos creo que están entre 12 y 15 dólares en los vecinos. El precio real, el precio internacional. ¿Por qué ellos no tienen ese precio? Porque simplemente no lo subsidian. Pero aquí en el Ecuador se lo subsidia. Entonces ahí hay una participación. El mercado no se regula solo el precio, sino que el precio está subsidiado aquí. ¿Y qué es lo que genera? Justamente esos problemas del mercado negro, de la venta del gas hacia los vecinos. Ustedes han visto que hay hasta grandes mafias que sacan los tanques de gas para vender en Colombia, sacan los tanques de gas para vender en Perú. ¿Por qué? Porque simplemente aquí resulta más barato y la producción juga hacia los lados. Pero si quitáramos toda la participación, cualquier intervención del Estado, bueno, este es el precepto de MIPA, si quitáramos toda intervención y liberáramos el precio, lo más seguro es que, o sea, el precio va a tirar para arriba a 15 hasta que finalmente llegue a un precio que sea el adecuado para la circulación aquí. Y lo más probable es que sea un precio internacional. Y con eso se elimina el problema del contrabando. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Tú has de decir, bueno, aquí viene una serie de temas, ¿no? Y por eso les decía, vean la historia. Generalmente los presidentes que quitan subsidios, que tienen una alta carga social, generalmente terminan destituidos. Al solamente pronunció el hecho de que iba a quitar el subsidio al gas y al poco tiempo estuvo cayendo. Ustedes pueden ver lo que está pasando actualmente con la revuelta de la CONAIE. Una de las principales cosas que están reclamando la CONAIE es el hecho de que se quitó el subsidio de los combustibles y los combustibles nos resultan bastante caros a nosotros. No sé si con eso contesto tu pregunta, Rogelio. Sí, claro. Ok, listo. ¿Alguien más? Me han metido 2 personas más que están acá. Entonces, bueno, ahora vamos con otro pensador que es David Ricardo, que este fue inglés entre 1772 y 1823. Vamos a ver qué majaderías nos enseñó Ricardo a los economistas. Entonces, Ricardo constituye uno de los pilares de la escuela clásica y desplazó el énfasis desde la producción a la distribución, punto de partida para el estudio posterior del comercio internacional, ¿no? Entonces, aquí lo que aporta Ricardo es justamente el hecho de la distribución de la producción y básicamente esto da base teórica para los preceptos de comercio internacional. Los aspectos más significativos de su indagación y aporte son descubrir la base que permite el intercambio entre las mercancías y las relaciones que de él se generan, interesándose por los precios relativos más que por los precios absolutos. Es otro concepto de economía. En atención a que las mercancías obtienen su valor de 2 fuentes, de su escasez y de la cantidad de trabajo necesario para obtenerlo, ¿no? Entonces, esto tiene sentido. Las mercancías aquí tienen un valor o son cifradas en valor en función de qué tan escasas son o qué tanto trabajo usted requiere para poderlas obtener. Entonces, si son intensivas en trabajo, para poderlas obtener van a ser caras. Si son escasas, van a ser caras, ¿no? Entonces, este es lo que termina razonando Ricardo.
¿Qué más postuló Ricardo? Dice, su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos comparativos fueron como contribuciones más significativas al mundo de la economía. La diferencia en la calidad de la tierra determinaría que si bien los propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generaría solo lo justo para cubrir los costos sin lugar a la renta, ¿no? Esto tiene sentido, o sea, lo que vio, imaginen este pensador por allá, por 1700, 1800, ¿no? Donde estábamos entendiendo de que justamente la riqueza primaba en función de la agricultura y en función de esa producción, la transformación de esa producción en algún tipo de producto industrializado, pero él entendió que había cierta lógica, ¿no? Habían factores de producción que eran mucho más valiosos que otros. En Cristiano ve el tema de las tierras y se da cuenta de que pueden haber tierras más fértiles que otras, ¿no? Y que podría ser que esas tierras fértiles les generaran, les permitiera cubrir a quien las utilizaba, les permitiera cubrir todo lo necesario para poder trabajarlas, y además les genera riqueza, pero también se daba cuenta de que habían otras tierras que no necesariamente generaban tanta riqueza como esta, y puede ser que lo único que le generaba era lo suficiente para poder sacar la producción y tener algo adicional pequeñito. Entonces, habla también de esta calidad del factor de producción. El crecimiento de la población acompañaba la expansión económica y que esta expansión generaría un aumento de las necesidades en alimentos, la que solo podía satisfacerse a costos más altos, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, también aquí postula este tema del crecimiento de la población. Al crecer una población, si bien es cierto, el país termina teniendo mayor mano de obra, pero también implica, y eso obviamente puede generar una mayor producción, pero también implicaría que esa cantidad adicional de personas, si bien es cierto, van a demandar más productos, y eso puede generar un aumento en la producción de un país por esa misma necesidad, pero también implicaba tener que destinar mayor cantidad de recursos para poder satisfacer sus necesidades. Si bien es cierto, lo que él postulaba es que generalmente estos países que tenían mayor nivel de población o tenían tasas de crecimiento poblacional más altas, generalmente podían estar creciendo más en el tiempo. Pero eso también implicaba un arma de doble filo porque requería también de recursos para mantener esa población. Entonces, a fin de mantener los salarios reales a su nivel anterior, serían necesarios salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación de los beneficios en el producto. Él comienza ya aquí a introducir ciertos conceptos relacionados con la inflación. Entonces, al haber más población, demandan más. Y demandan más, la lógica es que los productos comienzan a subir de precio en la economía. Pues si bien es cierto, el país está creciendo, pero también está creciendo y lo que está sucediendo es que están aumentando los niveles de inflación. Entonces, ahí surge esta disyuntiva o este tema de comenzar a pensar entre la relación entre crecimiento e inflación. Me interesa crecer, pero teniendo en cuenta de que genero mayores niveles de inflación, o prefiero tener niveles menores de inflación, es decir, precios más baratos, y de repente no crecer tanto como país, ¿no? Y comienza también ahí a surgir una de las ideas de discusión en economía, que es la relación entre precios y niveles de inflación. Bueno, esto lo postuló entonces Ricardo, ¿no? Y lo principal, como les decía, ¿sí? Porque esto no lo había tomado en cuenta. O sea, un país que está desarrollado, comienza a desarrollar o está en vía de crecimiento y desarrollo, necesariamente va a tener inflación entonces. Va de la mano. No, se me fue, perdón, no te escuché la idea completa, José. A ver, con lo que acaba de decir este pensador, el crecimiento de un país o el desarrollo de un país va de la mano con la inflación. Si el crecimiento aumenta, la inflación crece. O sea, cuando la economía está creciendo, es condición, es efecto muy próximo que se genere inflación. Y bajo la siguiente lógica, cuando una economía crece, lo que sucede es que las empresas están produciendo más. Si están produciendo más, contratan más gente. Si contrata gente, la gente tiene dinero, tiene trabajo. Si tiene trabajo, tiene dinero. Si tiene dinero, ¿qué es lo que va a hacer la gente con el dinero? Consume, ¿no? Gastar más. Entonces, claro, entonces gasta más, correcto. Entonces, cuando la economía va bien, el país está creciendo, pero eso hace de que la gente comience a demandar más y los precios comienzan a subir.
Y miren a la lógica, yo por ejemplo vivo acá en una zona que se llama Villa Cruz, ¿ya? Si usted se va por allá por el 2012, 13, 14, la gente que vive acá pensaba que vivía en Miami, ¿ya? Usted veía un poco de viejas defensiosas que salían con unos sombreros grandotes y con esos vestidos largos que parecían como que andaban en la playa. O sea, eran así de ridículos, ¿no? Y porque ya vivían fuera de Guayaquil, o sea, si bien es cierto, estaba dado por el tema de la demanda, pero a la gente no le interesaba pagar, o sea, simplemente querían vivir por acá y pagaban lo que les daba la gana. En ese tiempo la economía iba bollando. El Estado absorbía mucho del trabajo que en ese momento se generaba, es decir, el modelo económico estaba fundamentado en el gasto que hacía el Estado. Y dentro de ese gasto estaba el tema del pago a servidores públicos. Es decir, gran parte de nosotros trabajamos en el servicio público y la gente tenía plata y comenzaba a demandar, ¿no? Y por eso es que los precios de estas casas de acá, en realidad son casas mal hechas, ¿ya? Eran exorbitantes. Usted viene actualmente y ve los precios inclusive creo que están hasta mucho más bajos que anteriormente estos precios que nos postulaban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Justamente pasó eso, la economía en ese momento estaba bollante y la gente comienza a demandar, y cuando se comienza a demandar demasiado un bien, ¿qué es lo que ocurre con ese bien? Suben los precios, ¿ya? Entonces, suben los precios, eh, y tú tienes ahí esa disyuntiva, ¿no? Si bien es cierto, estás creciendo, pero al crecer también tienes niveles de inflación más grandes, ¿ya? Y ocurre lo mismo en sentido contrario. Cuando la economía comienza a desinflarse, las empresas dejan de producir. Si las empresas dejan de producir, no contratan gente. Si la gente no la contratan, ¿qué ocurre? No tiene plata. Y si la gente no tiene plata, ¿qué va a hacer con el consumo? Va a restringir su consumo, ¿ya? Entonces, ahí lo que sucede es lo contrario, comienza a disminuir la demanda, a bajar la demanda de productos. Al bajar la demanda de productos, lo que sucede es que hay el proceso contrario que se conoce como deflación. Es decir, en lugar de aumentar los precios comienzan a bajar, ¿ya? ¿Y por qué bajan los precios? Porque justamente no hay demanda. ¿Y por qué no se está demandando? Porque no hay empresas. ¿Por qué no hay empresas? Porque la economía no está produciendo, ¿ya? Y hay ese proceso involutivo, ¿no? O sea, decrece la economía y también bajan los niveles de inflación. O sea, esa es la relación que planteo. O sea, lo que en cierta medida él comienza, o el gran aporte que tiene para el pensamiento económico actual es justamente esto, de pensar en la teoría del crecimiento poblacional y cómo esto de una u otra manera influye, influye en el pensamiento económico actual al entender cómo se relacionan el crecimiento y los precios. Sino que él lo que postula originalmente es que aquellos países que tengan mayor población en algún momento, o sea, si tienen tasas de crecimiento poblacional más altas, lo que van a hacer es, en algún momento van a tener una fuerza, una mano de obra, que en ese tiempo, ¿no? Por eso es importante entender esto en el contexto. Anteriormente la producción estaba muy basada en la mano de obra, actualmente no. Entonces en ese tiempo, si ellos tenían mano de obra, podían producir. Y si podían producir, generaban riqueza. Y si generaban riqueza, tenían dinero, y si tenían dinero, consumían, y eso lo llevaba también al círculo de la inflación. Pero por eso es importante entender el pensamiento, pero también ponerlo en contexto. O sea, él lo que le dice, o lo que nos presenta Ricardo, es que se explicaba el crecimiento de ciertas economías que tenían grandes niveles poblacionales en el sentido de que tenían esta mano de obra que generaba producción, y obviamente eso implicaba o desembocaba en mayor crecimiento, pero el efecto colateral eran altos niveles de precios, ¿no? O costos más altos, ¿ya? ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, claro. Okay. Muy bien, entonces tenemos a Ricardo. Y aquí vamos con... no, acá tenemos otros postuladitos de Ricardo antes de pasar al siguiente pensador. El proceso de expansión económica podía atentar contra sus propios cimientos. La acumulación de capital a partir de los beneficios generaría el estado estacionario en el que no habría crecimiento, ¿no? Desarrolló la teoría de costos comparativos, defendiendo que cada país debería especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo. Este es interesante, miren. Cada país debería especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo e importar aquellos cuyo costo comparativo fuera más elevado. La política de libre comercio ricardiana. Esto inclusive tiene sentido con el pensamiento actual.
¿Por qué nosotros producimos banano? ¿Por qué nosotros producimos camarón? ¿Por qué producimos cacao? Porque, bueno, y en algún momento, ¿por qué exportábamos balsa? Porque anteriormente habían gran cantidad de bosques donde se sacaba esta producción de balsa y se vendía la balsa. ¿Ya? ¿Por qué nosotros producimos banano? Porque la producción de banano, en cuanto a costos de producción, debido al nivel de tecnificación, el conocimiento de mano de obra, toda la experiencia que existe, o sea, todo eso suma para que finalmente nuestra producción sea de mejor calidad y mejor con relación al tema de precios, ¿no? Entonces eso nos vuelve a nosotros un poco más competitivos comparado con otros países que también producen lo mismo, y que por algún motivo, por ciertos factores diferenciales, no es tan apetecido su producto como el nuestro. Entonces, parte de ese pensamiento económico actual se deriva de acá, ¿no? Entonces, pero aquí lo que él postula es que cada país debería especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo, ¿sí? Entonces, pero ahí también luego en el tiempo, ya van a ver más adelante con otros pensadores, justamente surge el problema de que, bueno, eso lo puedes aplicar con aquellos países que de repente producen algo en función de los recursos que tienen, pero aquellos países que ya se consumieron sus recursos, ¿cómo le hacen? ¿No? Y esos países, y te vas a dar cuenta que eso en el tiempo, ¿no? Esos países que ya no tenían recursos, a lo que tuvieron que apostar, porque eran muy pequeñitos o porque no tenían mayor cantidad de recursos o ya se los habían consumido todos, esos países tuvieron que apostar al conocimiento, ¿no? Y entendieron que la generación de conocimientos le genera inclusive más riqueza que a un país que está exportando o está produciendo o está entregando al mundo un producto primario. Entiéndese por primario aquello que no es procesado, sino que se lo tiene en su estado más básico, ¿no? Entiéndase petróleo, cacao, cualquier tipo de grano que se produzca, ¿no? Entonces, comparado con la tecnología tiene mucho mayor valor por toda la acumulación de conocimiento, es mejor pagado que estos recursos. Bueno, entonces, según esta política de libre comercio ricardiana, según esta política, cada país debe dedicar su capital y trabajo a aquellas actividades productivas que les resulten más beneficiosas. De esta manera, se distribuye el trabajo con la mayor eficiencia y aumenta al mismo tiempo la cantidad total de bienes, lo que contribuye al bienestar general. En otras palabras, si nosotros razonáramos lo que producimos en función de esta lógica, no sé, si tú produces bien el cacao como país, o bien produces banano y lo produces relativamente barato y te resulta, pues, puedes postularlo al mercado a un precio efectivo, dedícate a hacer eso y a producir, ¿no? Y es lo que plantea. Bueno, también hay otro pensador que es Robert Malthus. Vamos a ver qué aportes tiene Malthus al pensamiento económico. Contemporáneo y adversario intelectual de Ricardo, centró su análisis económico, o su análisis económico está centrado en la población cuyo pensamiento se expone en el ensayo sobre el principio de la población. La teoría malthusiana constituye criterios recogidos de otros autores donde recopila, relaciona y sistematiza las ideas de Botero y otros pensadores, ¿no? Botero, Wallace, others, con lo cual su conjunto pasa a ser conocido como la teoría de la población. Vamos a ver qué implica esto. De la población de Malthus. Sus principales puntos pueden ser resumidos de la siguiente manera, ¿no? La población tiende a crecer de acuerdo a una progresión geométrica, es decir, no crece de manera lineal, sino que crece de una manera exponencial, ¿sí? Hasta ahí tiene sentido lo que él plantea. En tanto que los medios de subsistencia lo hacen como una manera de progresión aritmética. Si ustedes se acuerdan lo que era una progresión aritmética, lo que era una progresión geométrica, saben que la aritmética crece con una tendencia dada, ¿sí? Mientras que la geométrica es como que crece más rápido, el crecimiento es más empinadito, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay un problema. Lo que me está diciendo es que la población crece más rápido comparado con los medios de subsistencia, ¿no? Que crecen de una manera diferente. Entonces, lo anterior genera una necesidad de regular dicho crecimiento explosivo. En este contexto, situaciones como las guerras, epidemias, catástrofes naturales resultarían como factores regulatorios y por lo tanto necesarios. Miren qué diabólico este pensamiento, que inclusive
muchos de los compiladores hablaban de que justamente este tema de la pandemia es resultado de que existimos muchas personas en este mundo y de alguna manera debería regularse. Pero, y aquí justamente se pensaba ya, entonces, situaciones como guerras, epidemias, catástrofes naturales resultarían factores regulatorios y por lo tanto necesarios debido a que lo que yo tengo como recursos crece de manera a un ritmo mucho más lento comparado con el crecimiento de la población. La dispara asignación de recursos productivos podría generar un atascamiento general en cuanto a que se produjera una inundación de mercancías sin posibles compradores. Se reconocían dos grupos de bienes, los necesarios o esenciales y los superfluos o no esenciales, debiéndose orientar los recursos productivos a los primeros, sobre los cuales nunca habría saturación en la producción. En Cristiano lo que me dice aquí es que se pueden producir dos tipos de cosas, aquellas que necesite y aquellos que podrían ser más bien algo superfluo o relacionado con el lujo, y que básicamente no son tan importantes para la vida, ¿no? Y él, lo que se proponía aquí es que justamente la orientación de estos recursos deberían ser a la producción de aquellos bienes que sean necesarios. Los excedentes que quedaban en manos de los terratenientes o capitalistas, los recursos del Estado, recomendaba su orientación a la ejecución de obras públicas y actividades similares a objeto de incrementar la demanda agregada. Entonces aquí lo que proponía es que si bien es cierto hay que producir, pero parte de esa riqueza que queda se tiene que orientar también en cierta medida a mejorar la infraestructura, porque finalmente todo eso desemboca en tener elementos necesarios para poder producir. En Cristiano, o sea, si produce, tiene riqueza, parte de esa riqueza tiene que ir al Estado, para que el Estado tenga recursos y pueda invertir en carreteras, en aeropuertos, en vías, para que justamente donde están las empresas puedan utilizarlo y puedan sacar su producto. Bueno, era lo que proponía Malthus. Vamos a entrar entonces ahora a la escuela clásica. Asustar este video a cada momento. Entonces, el periodo de vigencia clásica puede situarse entre los años 1776, año en que se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith, y 1871, cuando aparecen las obras claves de los marginalistas, ¿no? Eso era en otra escuela de pensamiento marginal. La doctrina clásica se ha identificado frecuentemente con el liberalismo económico, por cuanto los elementos esenciales de dicha escuela son la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa personal y el control individual de las empresas. Esto es lo que en cierta medida se circunscribe el pensamiento liberal, ¿ya? Entonces, son estos: libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa personal y el control individual de la empresa. Los rasgos fundamentales del pensamiento clásico son: la normativa básica fue dejar hacer, dejar pasar, ¿sí? El gobierno es el que interviene menos, el mercado es libre y competitivo y determina la producción, los precios y la distribución de la red, ¿sí? Entonces, en Cristiano lo que me están diciendo aquí es que se deja hacer y se deja pasar. ¿Qué significa eso? De que el mercado se autorregula. Es decir, el mercado lo que me va a decir es qué es lo que se debe producir, cuánto se debe producir, qué precio debe tener y cómo se va a distribuir finalmente la riqueza. A excepción de David Ricardo, destacan la existencia de una armonía de intereses. Cada individuo, al tratar de alcanzar los propios objetivos propios, servía a los intereses superiores de la sociedad. Entonces, si una persona mejoraba el resto de la sociedad. Se defendía a los hombres de negocios, pues eran los que realizaban la acumulación de capital, factor indispensable para la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Y estos pensamientos se traen a la actualidad. Y si usted ha venido siguiendo el tema de las protestas sociales, y usted lee esto, va a ver que más bien actualmente este pensamiento como que va en contra, ¿no? Aquí me decía que se defendía a los hombres de negocios, pues eran los que realizaban la acumulación de capital.
Acá justamente la lucha social que actualmente se está presentando, justamente tiene que ver con esto, una distribución desigual de la riqueza, pero acá por lo menos este pensador decía que los hombres de negocios eran importantes porque justamente ellos tenían el capital, eran los que hacían inversión y eran los que motivaban el crecimiento económico. Confiaban en la competencia como un mecanismo regulador de la economía, es decir, nuevamente, el hecho y es un principio inclusive hasta actual del tema de productividad, ¿no? Cuando un mercado, hay muchos participantes y esos participantes generan competencia entre ellos, el mercado tiende a beneficiarse, porque al competir, lo que va a suceder finalmente es que los precios van a comenzar a bajar y también las empresas que están participando tratarán de mejorar la calidad de sus productos para poder captar el mercado que en ese momento está copado debido a la cantidad de competencia, ¿no? Entonces, si quieres desplazar a participantes de mercado, yo como empresa tendré que mejorar mi producto y ofrecer también, o luchar también en cuestión de precio. Confiaban en la competencia como mecanismo regulador de la economía. Los clásicos defendían la primicia del sector privado sobre el sector público, el que se traducía en despilfarro y corrupción, ¿no? Miren de dónde viene la idea de que el sector público es malo. ¿Ya? Todo en la economía, bueno, todo en la vida en realidad tiene sus puntos altos y puntos bajos. Pero aquí estos pensadores justamente decían que lo máximo era la parte privada, mientras que todo lo que se relacionaba con lo público implicaba despilfarro y corrupción. Bueno, ya. De aquí se pasa donde este señor, bien radical, que es Karl Marx, que justamente da pie a lo que sería la economía marxista. La base de la teoría de Marx la constituye su análisis de historia, en la que postulaba, ¿qué cosa? Perdón. En toda sociedad, entre cuántas han aparecido de la historia, la división en clases está determinada por aquello que se produce, cómo se produce y por la forma en que se intercambia esta producción. ¿Sí? Entonces, las clases sociales o la división de clases sociales iba a estar relacionado con esto, cómo se produce, qué se produce y la forma en que se intercambia esa producción. Las causas últimas de todos los cambios sociales, pacíficos o no, hay que buscarlas no en las mentes de los hombres, sino en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción y de intercambio. La producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo orden social, ¿sí? Eso es lógico. O sea, surge la actividad económica justamente de este tema de intercambiar cosas que unos necesitan y que otros pueden entregar. Se debe descubrir las leyes del movimiento de la sociedad capitalista para luego señalar lo que serían los cursos rectificatorios a seguir. Entonces, ellos veían el capitalismo como malo. Marx veía el capitalismo como algo malo, ¿no? Y justamente por eso es que me dice aquí que se debe descubrir, las leyes del movimiento de la sociedad capitalista para luego señalar lo que serían los cursos rectificatorios a seguir. Es decir, cómo corregir esto malo que se estaba produciendo en el capitalismo. Se buscaba demostrar cómo el capitalismo explotaba necesariamente a las clases trabajadoras y que esta explotación conduciría inevitablemente a su destrucción de la clase trabajadora, ¿no? Y eso hasta cierto punto era real, ¿no? Si usted revisa la historia y se sitúa por allá por 1800, 1900, y comienza a ver las primeras plantas de producción, las primeras industrias de producción que hay, usted veía las condiciones en que se encontraba la mano de obra, ¿no? No es como ser un empleado actualmente de una empresa. Anteriormente ellos producían por sueldos que en realidad eran de miseria y en condiciones extremadamente inhumanas, inclusive, ¿no? Se distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad del hombre para el trabajo. El tiempo de trabajo es el proceso real y la duración del trabajo. El empresario paga el trabajo de una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo, pero este pago equivale solo a una parte de la producción diaria del trabajador y, por tanto, solo a una parte del valor que éste produce.
La clave de explotación en este sistema está en el hecho de que existe una diferencia entre el salario que recibe un trabajador y el valor del producto que produce. Marx lo denominaba plusvalía. Entonces, en otras palabras, lo que él clásicamente postula es el hecho de que se paga ínfimamente por el trabajo que entregan las personas para un producto que tiene mucho más valor en el mercado. Por eso habla de la plusvalía, ¿no? El valor adicional que gana un producto. Del pensamiento de Marx. Ahora entienden por qué a veces odian tanto el pensamiento de izquierda, que básicamente muchos pensadores de izquierda lo relacionan con el pensamiento marxista, porque el pensamiento marxista ve al capitalismo como algo malo, y tanto es así que ustedes pueden ver que lo describe. O sea, tengo que entender primero cómo funciona el capitalismo para entender qué cosas tengo que corregir para que todo esté bien. Y básicamente, gran parte de su postulado está en que esta fuerza, el capitalista, explota en este caso al trabajador. Mucho del pensamiento que actualmente nosotros podemos escuchar, inclusive hasta la actualidad. Bueno, vamos con Marshall ahora. Estos ya son pensadores más contemporáneos. Bueno, 1942, pero relativamente contemporáneo. Definió el precio de mercado de los elementos de demanda y oferta, efectuándolo por la interacción de la oferta y demanda, ¿no? Entonces, él postula algo que en cierta medida ya como que anteriormente lo había visto, el hecho de que el precio de algo en el mercado va a estar en función justamente de la interacción entre oferta y demanda. Suponía que los empresarios buscaban racionalmente el máximo beneficio, lo que implica minimizar los costos. Cualquier volumen de producción deseado podría obtenerse con varias combinaciones diferentes de factores productivos, lo que el empresario seleccionaría la combinación de más bajo costo, ¿no? Y aquí surge, esto da pie para uno de los conceptos que nosotros vamos a ver, que tiene que ver con las fronteras de posibilidades de producción, que justamente habla de la combinación de recursos para poder de manera óptima producir algo, ¿ya? Y eso es un concepto que vamos a ver más adelante. Los rendimientos de escala creciente asociadas a la aplicación de tecnologías avanzadas podrían originar ciertas complicaciones. Las economías de escala implicaban que un pequeño número de grandes productores podría funcionar a costos medios más bajos, produciendo la misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas, quedando en entredicho las premisas de un mercado competitivo. O sea, él entra a mover el tablero diciendo, estoy tratando de simplificar la idea de él, o sea, que hay niveles de producción que son óptimos para un empresario. Y esto se conoce como economías de escala. Este concepto implica de que dentro de la producción hay un momento en que tú tienes el mínimo costo y el más alto ingreso, ¿no? Y al ocurrir eso, al tener el mínimo costo y el más alto ingreso, lo que sucede es que tu margen de ganancia va a ser mayor, porque tienes el ingreso más alto, pero tienes el costo más bajo. Es decir, si yo produzco ese nivel, ese nivel me asegura que cada cosa que yo esté produciendo me va a costar lo mínimo que me puede costar en ese momento. Si yo me muevo más atrás en la línea que representa costos, voy a producir menos, pero a un mayor costo. Entonces, lo que él postulaba es que las empresas pueden tener, o hay niveles donde tú puedes operar y de esa manera operas de manera óptima, teniendo el ingreso más alto con el costo más bajo. Y a eso se le considera como economía de escala. Entonces, lo que él dice es que de repente hay empresas muy pequeñas que están operando y no son eficientes, y hay empresas también muy grandes que están operando y que tampoco son eficientes. Entonces, entre ellas hay una especie de punto medio que tiene que ver con este tema de la economía de escala, ¿no? Y lo que recomienda es justamente buscar ese punto donde se tiene el mayor nivel de ingresos siendo eficiente en costos, y ese es el punto ideal donde un empresario debería situarse. Porque antes sería ineficiente y luego también sería ineficiente. En cierta medida es lo que postula, él dice aquí, ¿no? La economía de escala implicaba que un pequeño número de grandes productores podía
o funcionar a costos medios más bajos, produciendo la misma cantidad de un gran número de pequeñas empresas, quedando en contradicho la premisa de un mercado competitivo. En otras palabras, estos pocos y más grandes productores eran más eficientes que muchas empresas con costos más altos, ¿ya? Eso es lo que él postulaba. Entonces, de aquí surge este concepto en la economía, o qué es lo que aporta él a la economía, justamente este concepto que es muy conocido en la economía, que es el tema de las economías de escala. Las ventas de cada empresa estaban limitadas al mercado particular, lenta y costosamente adquirido, y aunque la producción pudiese aumentar muy rápidamente, no ocurría lo mismo con las ventas, ¿no? Entonces, en este caso, el mercado ponía cierto límite al tema de ventas, ¿no? Entonces podría ser que aumentaba la producción, pero lo que sucedía es que no había mercado. Entonces, ¿cómo ubico esa producción si no hay mercado? Entonces ahí comenzaba a haber una especie de limitante. La expansión de la empresa, más allá de sus límites naturales, lo expondría también a la competencia de sus rivales, sosteniendo que era improbable que las economías de escalas representaran un serio desafío para el mantenimiento de un orden competitivo. Entonces, lo que él menciona es que, y nuevamente, esto hay que colocarlo en contexto, ¿no? Se comenzaban a descubrir nuevas formas de producción. En Cristiano ahora teníamos máquinas que nos llevaban a producir más rápido que antes. Entonces, eso hacía que pudiéramos ser como empresa más productivos que antes. Pero el problema es que el mercado no crecía tan rápido. Nuevamente, si tú en 1842, 1942, de repente todavía había comunicación para ir de aquí a Quito, para irnos de aquí a, bueno, imagínense en Europa, ¿no? Para ir de un pueblo, de una ciudad de Europa a otra, lo más seguro es que era a caballo o en barco, ¿ya? Avión no existía. El tren, si no recuerdo mal, creo que todavía no aparecía o estaba apareciendo, pero lo más común para moverse era barco o caballos, ¿no? O a pie inclusive. ¿No? Entonces, no son los mercados como ahora, que nosotros producimos algo aquí en el Ecuador y si los chinos lo apetecen, si los coreanos lo apetecen, si los estadounidenses lo apetecen, inmediatamente nos contactamos y colocamos inclusive la producción, si ellos no lo piden hoy día, lo más probable es que la próxima semana se la estemos ya colocando allá. El tema es que acá era diferente, las ciudades estaban como separadas unas de otras, no había la tecnología de comunicación que hay actualmente, no habían los medios de comunicación y eso en cierta medida limitaba el mercado a la circunscripción territorial donde estaba la empresa. En Cristiano lo que les digo es que, si bien es cierto, podían producir más, pero el problema es que el mercado se limitaba solamente a ese mercado actual y llegaba a un punto donde, ¿para qué producir más si el mercado era pequeñito? Y eso llevaba a que la empresa tenía que expandirse hacia otros lugares para tratar de poder conseguir nuevo mercado, ¿no? Entonces, repito, esto se lo entiende en el contexto de este tiempo, del contexto del pensamiento de ese tiempo, pero era lo que postulaba en ese momento este pensador, Marx. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo creo. No, está bien. Bueno, tenemos luego la escuela marginalista. Esta escuela marginalista hizo notables contribuciones a la teoría económica en cuanto a la sistematización y formalización. Sus representantes más significativos dentro de esta escuela estaban Jefferson, William Stalin, Margaret Cart, Warlas. Los trabajos de estos autores se caracterizaban por la construcción de modelos abstractos desarrollados con una considerable dosis de técnicas matemáticas y por el reconocimiento de la importancia del análisis marginal y su aplicación progresiva a todas las partes de la teoría microeconómica. Sus aportes abarcaban temas como investigación del equilibrio y el análisis económico, la utilidad, el valor, el cambio, la distribución de los bienes, expresión matemática de las leyes de mercado, la tipificación de los bienes, entre otros. Sin embargo, su contribución más significativa lo constituye el concepto de marginalidad. Esto también es un concepto que tenemos que apreciar. A ver,
¿Qué es lo importante de ello y por qué esto constituye una nueva escuela? Es porque estos niños como que fueron un poquito más intelectuales y basaban sus pensamientos en modelos, que eran modelos, son construcciones abstractas, es decir, fuera de la realidad, construidas en nuestra mente, y esas construcciones abstractas eran fundamentados en razonamiento matemático. ¿Ya? Entonces trataban de explicar con números la realidad, en otras palabras. Entonces eran como una especie de pensadores económicos sustentados en estos modelos abstractos explicados a través de matemáticas. Eh, para que se entienda un poquito la diferencia con los otros. La economía marginalista, entonces, el enfoque marginalista centra su análisis en las decisiones de los sujetos económicos individuales y en las condiciones y los precios del mercado. El análisis marginalista presenta un sistema económico basado en la más estricta competencia, con referencias ocasionales al monopolio público. Existen empresarios individuales e independientes, hay muchos compradores, muchos vendedores, los productores son homogéneos, los precios son uniformes y la publicidad no existe. La demanda pasó a ser la fuerza predominante en la determinación de los precios. Estas son las características del mercado que nos están diciendo. Bajo el enfoque marginalista, la economía se hizo subjetiva y psicológica. La demanda depende de la utilidad marginal, es decir, la utilidad que genera la última unidad consumida. En cristiano lo que me están diciendo aquí es que el concepto de marginal en economía tiene que ver con el hecho de que generalmente usted puede consumir y consumir un producto hasta un cierto número y pasado de eso no le genera ya más satisfacción, ¿no? Puede ser, se lo pongo de manera sencilla para poderlo comprender. Si yo tengo hambre, un pan me satisface, puede ser que 2, puede ser que 3, pero ya llega un momento en que un número de 5 o 6 panes en un mismo momento yo no los voy a demandar, porque ya ahí no me aporta mayor beneficio. Entonces, en función de ese beneficio, es que se concebía este comportamiento de los consumidores. Entonces, lo que puntualmente ellos decían es que llegó un momento en que una unidad más consumida, y luego esto se lo traslada también a la producción, pero en primera instancia una unidad más consumida, simplemente ya no generaba mayor satisfacción en un sujeto. Entonces, por eso habla de el consumo marginal, es decir, llegar hasta el margen y posterior a ese margen, ya algo más no significaba. No significaba una ganancia adicional, ¿no? Es algo parecido a lo que nosotros vimos también con el tema del costo, ¿ya? Entonces, con el tema de las economías de escala, llega un momento en que usted llegaba a producir una cierta cantidad, y en ese número de unidades producidas, usted tenía el costo más bajo, el ingreso más alto. Pero una unidad adicional ya no representaba menor costo, sino que más bien representaba mayor costo. Entonces, marginalmente, esa unidad adicional ya no te generaba beneficio a ti produciendo. Algo parecido, sino que acá es el lado del consumidor. ¿Ya? El hecho de consumir una unidad más ya no genera el mismo nivel de satisfacción que el nivel de satisfacción que tenías con unidades anteriores consumidas. En cristiano, repito, no es lo mismo que tenga hambre y me como un pan, que el primero me lo como pero con un hambre feroz, si tengo hambre. El segundo puede ser que también, el tercero por ahí va, pero ya el cuarto, el quinto pan, ya ese adicional que me estoy comiendo no me genera el mismo nivel de satisfacción que los primeros. Eso en gran medida es lo que implica este pensamiento. Los costos de producción incluyen no solo factores productivos, sino además incorpora los costos que supone crear y dirigir una empresa y ahorrar dinero para construir el capital. Los marginalistas creían que las fuerzas económicas tienden generalmente hacia el equilibrio de fuerzas opuestas. Bueno, ya. Muy bien. ¿Saben qué? Vamos a quedarnos hasta aquí. Todavía tenemos algo más que ver, pero hasta aquí nos vamos a quedar porque bueno, ya nos falta un poquito en realidad. Nos faltaría ver a Keynes, que ya es un pensamiento más actual, ¿sí? Y con esto terminaríamos este pensamiento más o menos hasta antes del pensamiento económico que existía hasta antes de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? O sea, el pensamiento keynesiano. Y posteriormente, de manera muy sucinta también, me fijaría en tratar de presentarles un pensamiento más actual, algo inclusive hasta más divertido,
mostrándole, por ejemplo, las postulaciones que han hecho ciertos premios Nobel con relación al comportamiento del consumidor actualmente. Y hay una teoría bastante interesante que inclusive se va contra estas teorías tradicionales y que tiene que ver, o que se denomina o está dentro de una nueva rama de la economía que se conoce como la economía del comportamiento y que justifica y que sustenta muchas de las formas por qué actualmente consumimos en la forma que consumimos, ¿no? Por qué demandamos cosas. Esa teoría, ya la van a ver, explica las cosas, pero a través de cuestiones que antes no se consideraban, como por ejemplo los sentimientos. ¿Ya? Bueno, entonces me faltaría solamente revisar Keynes y entraríamos a lo siguiente. ¿De acuerdo? Les quedo debiendo el tema de la información. Tengo que subirla, ya la voy a subir, ya les voy a pasar, para que puedan revisar toda esta información que está. Ya, permítanme solamente tomarles asistencia para que no hayan estado escuchando tanta madería por vosotros. 4-6, ¿verdad? Sí. Sí, 4-6. Gracias. Muy bien, atención a la lista. Andrade. Avilés. Briones. Presente. Briones. Carriel. Ceballos. Para que hagan una tarea. Presente. Ceballos. Chalén. Presente. Contreras. Crespín. Presente, Crespín. Crespo. Presente. Marías. Presente, profesor. Ya, por favor, pendientes para que, si es que no les pongo visto, me hagan acuerdo. Feijó, perdón. Buenas noches, presente. Feijó, buenas noches. González. Presente, González. Hualpa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán. Guamán. Guerra. Presente, profesor. Guerra. Hermenegildo. Huacón. Ogacho. López. Presente, buenas noches. López. Presente. López presente. Ok, gracias. Luna. Presente. Maldonado. Presente. Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Martínez Díaz. Martínez Ramírez. Presente. Mera. Presente. Mero. Presente, profe. Vite. Presente, profe. Morán. Morán. Presente, profesor. Morán. Morán, sí está, gracias. Moreno. Osorio. Presente. Osorio. Listo. Parra. Presente. Parra. Ok. Parrales. Presente. Pamiño. Presente. Perero. Perero, sí está. Pérez. Jimmy. Presente. Rodríguez. Presente. Rosero. Toledo. Presente, profe. Toledo. Vargas. Presente. Vega. Presente. Villa Prado. Listo, ¿alguien que no haya nombrado? A mi profesor, Guamanchiro. No puse el visto. Guamán. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, se imprime entonces, señores. Un gusto haberlos visto. Nos vemos la próxima clase, que creo que es la próxima semana. Pasen bien y sobrevivan al paro.
Muchas gracias, profesor. Gracias.